Buenos días, muchas gracias a todos por venir a esta nuestra primera mesa titulada Diálogos Intergeneracionales sobre la ética de Graciela Hierro. Evidentemente no voy a desarrollar todo eso, pero bueno, tomando esto como horizonte y como fuentes de inspiración y puntos de partida para una reflexión ecoética, a nuestro parecer una de las grandes enseñanzas del feminismo, y que va a retomar el ecofeminismo, es oponer a una ética meramente formalista y basada en un cumplimiento irrestricto a la autoridad y el deber, una ética contextual que toma en cuenta a los sentimientos, la afectividad y a la alteridad concreta que me hace frente. Como lo dice justamente la filósofa que hoy este congreso homenajea, y cito: se defiende la idea de que los juicios morales son apasionados, se enfatiza la importancia de la emoción en la ética, en contraposición con la idea de que la racionalidad pura es la capacidad moral crucial. Se rechaza la pretensión del observador imparcial que teme se le acuse de parcialidad o de egoísmo. Se mete en juicios hablando en primera persona. Fin de la cita. Si bien nuestra autora no formula esto en el contexto de una ética ecológica, como es la intención que tengo, yo voy como tomando inspiración un poquito de todos lados, y la disputa en la que ella está tematizando tiene que ver más bien con quién tiene acceso al placer y quién puede ejercerlo libremente, ¿no? Y por qué. Es en ese contexto en el que ella desarrolla su reflexión. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos retomar. Y algunas de esas cosas que podemos retomar, pues creo que son útiles para una ética ecológica. Esto porque el desafío medioambiental de nuestro tiempo únicamente puede ser pensado y asumido desde una ética no meramente racional, sino de una concreta, mundana, contextualizada, que parte de la primera persona, pero que no se queda en ella, sino que apunta a colectividades de distinta escala y diversas. No se trata de los valores per se, sino del medio ambiente, el entorno y los ecosistemas concretos, de este o aquel, de nuestras relaciones entre animales humanos, no humanos, comunidades, etc. Es decir, no se trata de una ética de la normatividad y del respeto de valores abstractos y eternos, sino de una ética del cuidado. Aunque bueno, ahí sí las presentes que hayan leído a Graciela Hierro no le gusta tanto, ¿no?, el concepto de ética del cuidado, y que a las mujeres tradicionalmente es una actividad que se les atribuyó, ¿no? Pero bueno, si da tiempo quizá haré alguna mención de esto, ¿no? El asunto es que gracias a el feminismo en general, a nuestra autora, Graciela Hierro en particular, y también ya de manera específica a los ecofeminismos, viene una crítica de una racionalidad meramente masculina por encima de los sentimientos y los afectos. Nos lleva a ir haciendo abstracción, pues una racionalidad meramente abstracta nos lleva a hacer abstracción de los elementos de nuestro entorno, ¿no? En el caso ecológico, de las plantas, los animales, las personas, hasta finalmente llegar a una superioridad deontológica, ¿no? La ética como deontología. La obediencia irrestricta de la ley que alcanza quizás su formulación más acabada en el imperativo categórico kantiano. Sin embargo, el imperativo es la obediencia irrestricta y ciega a la ley. Se es ético por esta adecuación a los valores eternos y se considera como estadios inferiores de comportamiento ético y moral aquellos que no se hacen por esa ley universal, racional y eterna, sino por el llamado a cuidar de uno mismo y de los otros concretos y de nuestro entorno. Tradicionalmente esta es una actitud, ¿no?, la del cuidado, que se deja a las mujeres, puesto que se afirma que ellas son menos racionales y más pasionales. Así que las actividades referidas al cuidado se les encargan. Y desde luego aquí estamos en contra de posturas esencialistas. No es por una esencia eterna e inmutable que las mujeres se encargaran mayoritariamente del cuidado y los hombres de la contemplación de la verdad en sí, sino por cuestiones de desarrollo histórico que empujó por distintos motivos a esa división de actividades, ¿no? Ahí sí no me gusta la postura de las que venga. Cuando apela a esencialismos, digamos que desde mi perspectiva es una postura que debe ser combatida.
Y lo que necesitamos entonces en una ética ecológica es justamente esta inversión. No se trata de cuidar del medio ambiente apelando a valores universales y eternos, que de hecho ese es el problema. Cuando hablamos de, hay que cuidar el medio ambiente y la ecología y salvar quién sabe qué, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos de una abstracción para adecuarse a valores que quién sabe de dónde salieron, pues en realidad no estamos hablando de nada. Una ética ecológica debe de ser siempre contextual. Aquí no voy a plantear como me la imagino, simplemente estoy planteando como el problema de donde nace y por qué el feminismo es tan importante para plantear ese problema, ¿no? Bueno, en específico el ecofeminismo, pero el feminismo en general, porque pues de hecho Graciela Guerra apunta a eso sin tener en cuenta el problema medioambiental, ¿no? Y bueno, de hecho, miren, ahí Alicia Puelo, en su trabajo de ecofeminismo, también nos señala esto y nos remite a un estudio realizado por un psicólogo norteamericano, Goldberg, de la Universidad de Harvard, en el que se llega al resultado de que las mujeres, en su mayoría, se quedan en un estado inferior de moralidad. Y sí, esto no se producía por una deliberada inferiorización del colectivo femenino por parte del psicólogo, sino, como veremos, por las premisas en que se sustentaba y por las condiciones empíricas de la oración. Fin de la cita. Y esto no es visible si se trata de refutar desde adentro, si se trata de refutar recurriendo a mecanismos argumentativos, de medición, de precisión científica. El estudio en ese sentido era impecable, o bueno, es impecable. No cometió ningún error metodológico, tuvo una muestra lo suficientemente amplia, etc. ¿Y entonces por qué llegó a esa conclusión? Bueno, porque los presupuestos de los que parte ya llevan toda una serie de prejuicios que aquí sí, como nos enseñó Foucault, solo se hacen patente no desde la coherencia misma del enunciado tomado como el lugar de la verdad, sino desde aquellos mecanismos que hacen posible su producción. En este caso, la prueba de inferioridad tiene que ver con la jerarquía de la que se parte y que se acepta como un dogma, ¿no? Y entonces, bueno, ¿en qué consistía ese experimento? Bueno, en que había una escala de desarrollo moral que estaba basada en la escala del desarrollo cognitivo de Piaget, y entonces los inferiores son los que formulan juicios como simplemente guiados por su padre en la niñez, hasta que formulan juicios basados en principios abstractos. Y bueno, el asunto es que las mujeres, cuando se les ponían cuestionarios para determinar en qué estadio estaban de eticidad, y se les ponía dilemas concretos, no apelaban en su mayoría a principios abstractos. No apelaban al principio de obedecer a la ley por la ley o al imperativo categórico o a la universalidad para responder si es correcto robar o no robar medicamentos para un hijo enfermo en una situación en la que no es posible costearlos con el trabajo asalariado que se tiene, sino normalmente contextualizaban bueno, es que si soy madre, el empleo es injusto, el contexto. Y bueno, justo esa es la manera correcta de plantear el problema ecológico. Porque si el problema ecológico lo planteamos en términos meramente abstractos, de valores universales, pues vamos a caer en esta como callejón sin salida de, bueno, individualmente yo no puedo hacer nada, o lo que puedo hacer es muy poco, y entonces, o no es mi culpa, y el problema ecológico no me interesa, es culpa del gran capital, y que no es mentira que no lo sea, ellos son los principales responsables, pero es parte de esta visión hacernos descontextualizarnos, y no pensar el problema de cómo yo respondo de manera concreta en el contexto determinado en el que estoy, que eso es lo más importante para responder al problema ecológico, ¿no?
Entonces, y bueno, volviendo a citar a Graciela Hierro, nuestra autora nos recuerda que, abro cita, se logra lo anterior con el rechazo de la razón patriarcal analítica y se abre la posibilidad de acceder a un conocimiento apasionado. ¿No? Entonces, bueno, simplemente para terminar, esto no es más que una especie de esbozo en donde cómo retomar una ética contextualizada que tiene en cuenta la concreción de sus circunstancias, de lo que lo rodea, y ahí sí no solo de los demás humanos, sino de su entorno, ¿no? ¿Cómo es que me hago responsable pues del suelo? ¿Y cuál suelo tengo? Pues el de mi jardín, si no tengo jardín, el parque más cercano, o el de el camellón que está cerca de mi casa, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, por último, eso sí, les decía, María Zambrano lo plantea en una ética del placer, de inspiración hedonista, en donde si la conocen, pues tiene cierta desconfianza de estas éticas del cuidado, porque niega, en última instancia, le dan más importancia al cuidado que la autonomía individual. Bueno, para mí creo que una ética ecológica logra conciliar los dos puntos, porque apela a la autonomía individual, pero la considera incompleta para poder responder al desafío que tenemos. Hola, buenos días. Pues quiero empezar con una pequeña lista de agradecimientos. Agradezco todo el trabajo que hay detrás para que se llevara a cabo esta mesa, así que muchas gracias, qué mesa tan bonita, estoy muy contenta. Agradezco que nos estén escuchando y que hayan tomado un poco de su tiempo, sobre todo rumbo al fin de semestre. Y agradezco sobre todo la invitación del espacio, porque es muy importante seguir debatiendo de manera plural este tipo de ideas, ¿no? Voy a apuntar un par de balazos al aire, con unas claves y compañías salpicadas respecto a este posicionamiento político, ético y afectivo entre mujeres en una relación muy concreta, en la relación profesor-estudiantes. Porque principalmente por mi labor asalariada es donde invierto la mayor parte de mi tiempo, no siempre placenteramente, ¿no? Todo esto gira en torno a cuestiones muy puntuales que actualizo de la ética de Graciela Hierro, sobre todo en los aspectos pedagógicos, de educación y la ética del placer. Los actualizo cruzándolos difractivamente, en un momento les hablaré a qué me refiero por eso, con el diálogo que tiene Verónica Gago y Raquel Gutiérrez Aguilar, en una reciente publicación que se llama La Potencia Feminista. Lo actualizo de manera aún más concreta para el ambiente en el cual estamos sumergidas y sumergidos, generalmente de lunes a viernes, con las violencias en las universidades y las dolorosas e indignantes experiencias que expone el trabajo último de Sara Ahmed. Y metodológicamente voy entretejiendo esta discusión a partir de dos conceptos haraguayanos, que son simpoiesis y difracción. Entonces siento a la mesa a estas autoras y actualizo una ética de Graciela Hierro a través de la simpoiesis y la difracción. Y bueno, siempre que estoy yo es muy probable que Donna Haraway salga, ¿no?, a la mesa. Como buena feminista, voy a cubrir una de las cuotas del feministómetro, ¿no?, que es hablar de nuestro lugar de enunciación, ¿no? ¿Dónde estoy parada en lo concreto, ¿no? Como bien mencionaba Diego, pues soy una millennial, ¿no?, deprimida, triste, soy una profesora hora clase en condiciones muy precarizadas de trabajo, ¿no? Soy una enferma crónica, soy una militante desde el aula, porque no me muevo tanto en las calles, entre la precarización y la enfermedad. Las calles no siempre son amigables para todas. Soy una especie compañera, principalmente convivo con gatas y gatos. Y dentro de mi línea de investigación estoy obsesionada filosóficamente con las relaciones, ¿no? O sea, las relaciones son mi viaje y mi mal viaje, en el sentido filosófico. En cuanto a la cuestión metodológica, la simpoiesis de manera muy general es un neologismo que significa hacer con otras. Siempre hay que tener en cuenta esa colectividad en la construcción de conocimiento y en el involucramiento en cualquier tipo de prácticas. Para bien y para mal, siempre estamos en compañía. La difracción es una clave haraguayana un poco más viejita de su trabajo de los 90s, que en el caso particular que aquí trabajé para la ponencia, significa releernos unas a otras a través de nuestras diferencias. Yo no estoy diciendo que orgánicamente todas las autoras de las que voy a hablar caben mágicamente en una coctelera y las aventé. Obviamente hay un esfuerzo metodológico por el cual yo estoy actualizando esa filosofía de Graciela Hierro, ¿no? Tampoco es que Graciela Hierro orgánicamente haya dicho todo lo que voy a concluir.
Sin embargo, cada una de las autoras sienta bases para que vayamos abonando a cada uno de nuestros diálogos y sobre todo para combatir la violencia que vivimos cotidianamente en las instituciones. Comencemos pues, con la conmemorada de hoy, ¿no? Con Chelita Hierro. En los aspectos de la ética voy a tener dos concreciones básicas de su obra. La primera son las prácticas pedagógicas. Ella divide las prácticas pedagógicas en condiciones necesarias y condiciones suficientes. En cuanto a las condiciones necesarias, es indispensable contar con una educación para la autonomía y la independencia femenina, ejercer oficios y labores que quiebren los mandatos patriarcales, reconociendo que siempre devenimos con otras, otros y otros. Trabajar para lograr una pluralidad de referentes femeninos en todos los niveles. Necesitamos referentes diversos en todas las instituciones y ya nos tardamos bastante del mundo occidental para ello. En cuanto a las condiciones suficientes, cuando muchas mujeres diversas se apasionan por un proyecto colectivo emancipador, son condiciones suficientes. Luchando y cuidando, así, en gerundio, abierto, dinámico y en proceso. Dentro de las condiciones suficientes, también debemos reconocer sesgos y tensiones de clase, es decir, cuando se trabaje con mujeres precarizadas que deben priorizar su supervivencia antes que la educación o que no tienen derecho o posibilidades de acceder a una educación. La lucha también es alegría, como bien mencionó y cerró Diego, ¿no? Porque es larga, agotadora y contracorriente. Cuando tú te involucras comprometidamente en algún proceso de lucha, nunca llegas a un estadio final. O sea, nunca vas a llegar a un estado sublime de deconstrucción y crítica desde el cual externamente ya puedas evaluar a todas las demás personas, ¿no? Ese pedestal moral abstracto no sirve. Solo sirve para replicar las lógicas patriarcales de la violencia. No sirve para ninguna otra cosa más. Entonces, esta lucha también debe de tener momentos de cuidado y de escape, porque dentro de la lucha también hay alegría. Hay muchos corajes, hay mucho derrame de bilis, pero también hay alegría. Y cito a Graciela Hierro: es así como vamos cocinando y tejiendo nuestro caldo y nuestra red, ¿no? Para ella, estas prácticas que tienen una frontera tan tajante entre lo privado y lo político, todo el tiempo están entremezclándose en su práctica. En cuanto a la segunda concreción, una ética en particular del placer, hay que transitar las tramas de nuestras vidas y reconocer las genealogías de las cuales somos parte. Siempre estamos, consciente o inconscientemente, en simpoiesis. Emerge de cuestionar las imposiciones patriarcales tradicionales que moldean lo que se construye como femenino. Entonces hay que esforzarnos por tejer memorias colectivas de las luchas y experiencias de las mujeres. Eventualmente hay otros grupos subalternos relevantes, pero dos cosas: no todas las personas podemos trabajarlo todo. Yo trabajo esto desde un lugar de enunciación político como mujer, y tampoco metodológicamente es honesto que trabaje los otros temas que no me atraviesan el cuerpo. Trabajo un tema que me atraviesa el cuerpo, ¿no? Esto implica una apropiación del cuerpo y la elección consciente del deseo, que todo el tiempo tenemos que reconfigurar cómo permea ese deseo o no en nuestro habitar la tierra, ¿no? Que generalmente es un deseo permeado por el malvado capital, pero eso también se puede ir reconfigurando constantemente, ¿no? Y entonces Graciela Hierro se pregunta en un diálogo que tenía con su tutor de tesis, ¿no? Porque le está increpando, como nos ha pasado a muchas de nosotras a distintas escalas en la academia, ¿no? Pero ¿por qué lee usted a todas esas mujeres, no? O sea, le resultaba chocante en ese momento. Sí, tristemente del 2024 sigue siendo indignantemente asombroso leer mujeres. A ella le tocó todavía un contexto muchísimo más adverso, ¿no? Y ella le responde: porque son las únicas que me hablan a mí. No se necesita una respuesta más profunda al respecto. En cuanto a la potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo, hay un diálogo en la edición mexicana que llegó a México con Bajo Tierra, entre Raquel Gutiérrez Aguilar y Verónica Gago. Verónica Gago es la autora del libro, donde se recupera que hay un deseo enardecido simbólico de quemarlo todo a partir de las luchas de las mujeres, porque las condiciones de violencia a las cuales estamos sometidas son brutales. De agosto del 2019 para acá, habitamos el tiempo de la ira de las mujeres y otros cuerpos, territorios violentados y destruidos, y eventualmente estamos reaccionando a ese estrés. Esta es una cita de Raquel en el prólogo. Desgarrando el silencio en compañía, no solo a través de las redes, se aceleró el desplazamiento colectivo. Nos corremos del lugar de la víctima hacia el de las iracundas guerreras que se acuerpan intermitentemente. Ese lugar y ese tejido estamos ensayando. La potencia feminista, por lo tanto, se enreda con la indeterminación de lo que se puede, de lo que podemos, siempre de manera situada, nunca en abstracto, nunca en general.
No sabemos lo que podemos hasta que experimentamos el desplazamiento de los límites que nos hicieron creer y obedecer. Si hay condiciones, si tienes ganas, atrévete a desafiar ese límite. Pero si no hay condiciones y no tienes ganas, tampoco es una obligación ni un mandato. Entonces, una potencia feminista busca trastocar el poder, es decir, recrear espacio-tiempos comunes contra las prácticas de expropiación simultáneas al goce colectivo, contra la privatización y ampliación de lo que deseamos como posible, aquí y ahora. No en un futuro abstracto en el cual probablemente no vamos a habitar, no en un pasado que no existe, sino todo se está jugando en un presente, aquí y ahora. Rumbo al cierre, voy apuntando un par de claves. Ahora recupero estos 3 últimos libros de Sara Ahmed, que a mí me parece que sociológicamente se han traducido de una manera muy rápida del inglés al español, por la bendita editorial Caja Negra, ¿no? No son todos y sus últimas obras están muy entrelazadas, tanto teórica como metodológicamente, pero yo retomo Vivir una vida feminista, Denuncia, el activismo de la queja frente a la violencia institucional, y la traducción más reciente se publicó en 2023 y Caja Negra lo tradujo en 2023. O sea, algo está pasando en esa efervescencia que nos surge empezar a teorizar de manera comprometida estos temas, ¿no? Que es el manual de la feminista Aguafiestas, ¿no? Recupero estas 3 obras en un primer momento, haciendo un juego de palabras con un eslogan de Isabel Stengers, una filósofa que también es muy fundamental para mí: otra academia es posible. Para ellas, otra ciencia es posible, pero yo peleo que otra academia es posible. Haciendo un hiperresumen y respetuoso y muy condensado del maravilloso trabajo de Sara Ahmed, hay que imaginar vidas dignas de ser vividas y libres de violencias, ¿no? Quéjate, hermana. Si hay algo de lo cual quejarse, hay que quejarse. Esa es una práctica muy cotidiana que tenemos que revalorizar las mujeres, ¿no? Así como el chisme, la queja también es relevante porque peyorativamente se han atribuido como cuestiones de una feminización que no tienen sentido y como para insultar nuestras prácticas cuando han sido formas que hemos tenido de acompañarnos y de escucharnos entre nosotras, tanto la queja como el chisme. Entonces ella tiene un tratado muy complejo en Denuncia respecto a todo lo que enredan las prácticas de quejarse, ¿no? Hay que aprender a acompañarnos porque es cultivar un oído feminista, intergeneracional, frente al flujo incesante de quejas y versas. Al acompañar afectivamente los tenebrosos procesos de denuncia, uno obtiene herramientas para caracterizar lo que pasa. Una tiene herramientas para nombrarlos. En primer lugar, me parece necesario mostrar brevemente el panorama mexicano respecto a la cantidad de niñas y adolescentes que viven en unión libre o en algún tipo de matrimonio, y para ello recurriré a datos estadísticos que el INEGI recopiló en 2020. Bueno, ya van. Alrededor de 237.175 mujeres de entre 12 y 17 años a nivel nacional se encontraban casadas o unidas, es decir, el 3.7%. Y aunque pueda parecer una cifra pequeña, lo preocupante es que esa cantidad triplica a la de los hombres, que es de 76.332. Y bueno, esto se debe a que las mujeres viven con parejas mayores de edad. Y ya con eso es una alerta suficiente para que se hable de este tema y atenderlo de todos los frentes necesarios. Y bueno, también saber que si están con alguien mayor, esa unión tan voluntaria no es, ¿no? Y bueno, también debo de dejar en claro que entre esos datos no hay una diferencia clara entre la unión temprana por voluntad y el matrimonio forzado. Sin embargo, yo no estoy contemplando para este análisis el matrimonio forzado porque representa una situación que queda fuera de mi pregunta de investigación. La cuestión que yo me propongo aquí es ahondar en las circunstancias que permiten que niñas y adolescentes, es decir, menores de edad, se encuentren viviendo con su pareja por aparente decisión propia, ¿no? En la mayoría de casos han abandonado sus estudios o lo hacen mientras atraviesan por un embarazo no planificado y muchas veces también no deseado. Y bueno, en el caso del matrimonio forzado, bueno, no están decidiendo plenamente, tampoco en este, como decía antes,
Pero en el matrimonio forzado hay otra serie de circunstancias que están atravesando, ¿no? Y bueno, para mi pregunta voy a guiarme principalmente por el concepto de domesticación de Graciela Hierro. Lo que decía antes sobre el matrimonio forzado, especialmente infantil, también podría responder, o de hecho también responde a las exigencias de mantener los roles de género al usar a las mujeres, niñas y adolescentes en este caso, como moneda de cambio, ¿no? Pero justo esas niñas no tuvieron ni voz ni voto en esa lamentable transacción. Y en los casos que vamos a tratar, aparentemente se fueron por voluntad propia e incluso disfrutan de esa vida matrimonial, ¿no? En un primer momento. Por lo que habría que preguntarse cómo llegaron a ese punto. Y especialmente qué contradicciones permiten que mientras cada vez más mujeres, digamos adultas de cierto rango de edad y en ciertos lugares de México, no son forzadas a casarse o no lo contemplan como único plan de vida, en el otro lado del terreno aumenten los casos de niñas y adolescentes que deciden en total libertad, según se dice, vivir en unión libre con sus parejas. Y bueno, además del género, hay que añadir dos factores que ayudan a situar el problema. La primera es la edad y la segunda es la clase. Y resultado de esos dos cruces salen dos premisas que van a guiar el presente trabajo. La primera es que el sistema educativo refuerza valores sexistas, adultocentristas y clasistas, que mantienen la lógica de domesticar mujeres. Y bueno, más adelante voy a desarrollar ese concepto a partir de lo que dice Graciela Hierro. Y la segunda es que los programas de educación formal o informal no atienden las necesidades propias de cada etapa del desarrollo humano, sino que son una constante preparación de una persona adulta en potencia, curtida o curtido o curtide, además bajo una normativa de buen adulto, buen obrero o buena ama de casa. Para hablar de eso tenemos a dos tipos de entrenamientos que Graciela Hierro nombra como educación formal y educación informal. La informal sería pues toda esta serie de entrenamientos que recibimos en nuestras casas de nuestras madres y abuelas reales e históricas, como la nombra Hierro. Todo ese entrenamiento tendría como propósito, según Graciela Hierro, despertar actitudes positivas hacia el sistema de vida, acercar la división del trabajo y los roles establecidos. Por ese lado, esa educación informal pues se ve totalmente desoladora porque estas lógicas se siguen manteniendo, y por otro lado, en la educación formal, que sería como ya esta educación consciente, repetitiva, institucional, pues el panorama tampoco es muy alentador, ¿no? O sea, si tenemos uniformes y peinados obligatorios que mantienen la idea de una feminidad ultra, con faldas, cabellos largos y recogidos, pero jamás expresar esa feminidad con uñas pintadas o maquillaje, porque eso es una feminidad sexualizada y de una sexualidad libre, que no es correcto con las esposas, o materias que borran de la formación cultural, científica, artística y filosófica a las mujeres. Este legado histórico al que tenemos acceso está totalmente formado por hombres, incluso en la educación superior como en las universidades. ¿Qué pasa cuando nuestras opiniones, conocimientos y habilidades son despreciadas, ridiculizadas y censuradas? Cuando nuestros discursos y experiencias son apropiadas por nuestros compañeros o censuradas por nuestros profesores. Y añadiendo a todo eso, además del acoso sexual que sufrimos en nuestras escuelas, hay un mensaje implícito detrás de eso, ¿no? Ustedes no pertenecen aquí. Las escuelas y la educación no es para las mujeres y deberían de regresar a sus casas. Entonces, para Graciela Hierro, justamente tanto la educación formal e informal pueden ser ambas domesticación, ¿no? No es que esta educación no formal que se recibe en la casa solo sea para domesticar y una vez tengamos acceso a las escuelas pueda lograrse algún tipo de emancipación, porque ya vimos que no es así, sino que las dos podrían apuntar a una educación feminista, que es lo que ella plantea, muy unida a su ética, en la cual el objetivo principal no sea mantener los roles dentro de esta cultura, sino realizarse como una persona plena en libertad, en goce, en los valores que una contemple como valiosos y teniendo abiertas varias posibilidades.
Y justo en esta realización es donde debemos de poner el ojo, ¿no? O sea, esa realización de libertad y de gozo de Graciela Hierro con la educación feminista y la ética del placer es una opción. Y la otra realización con la domesticación pues sería realizarnos como mujer, ¿no? Realizarnos bajo el trabajo doméstico, como madres o como esposas. Y bueno, en aquella domesticación tenemos que notar que en primer lugar no hay espacio para una infancia plena. No hay una infancia buena o saludable bajo esos parámetros si no se está educando para que esa niña sea una adulta responsable, ¿no? Y escuchamos frases como: no sabe cocinar, ¿qué va a hacer cuando se case? Ni siquiera sabe hacer un huevo. O ¿qué va a decir tu marido cuando vea que ni siquiera puedes lavar? O no, tú corrígela, porque después de andar cambia de marido y ¿qué van a decir de ella? No, pero todas ellas apuntando a un futuro que no sabemos si va a llegar, porque pues no todas alcanzan esa edad adulta. O incluso con este borrado de adolescencia, ¿no? Con muchas festividades culturales como los 15 años, ¿no? Y tan marcada ese salto entre una niñez y una adulta, sin pasar por la adolescencia, pubertad y muchas otras etapas que tienen sus propias necesidades. A lo que me pregunto, ¿cuándo habrá espacio para atender las emociones, los intereses y las necesidades de las infancias y adolescencias, sin que la situación quede mediada por la adulta en potencia y buena mujer que puede llegar a ser? ¿Cuándo las niñas van a ser libres de comportarse como niñas, sin que les esté calando esta advertencia de no vayas a provocar a los hombres? ¿Y cuándo vamos a invertir en la educación formal de las mujeres sin que nos detenga la excusa de que es un desperdicio porque de todos modos terminarán casándose? Y bueno, es que así está en el sentido de que si bien sí hay una búsqueda de un estatus económico mejor y es justo, lo que sucede con esas niñas es que son usadas como moneda de cambio, ¿no? Vendidas al mejor postor y en el caso de que ya tengan una situación económica estable, pues mantener los lazos con las mismas personas de su estatus. Entonces, bueno, como conclusión, quería decir que a veces cuando se toca estos temas y se habla de las niñas que aún teniendo educación decidieron irse a vivir libremente con sus novios, hay un constante rechazo, hay una constante culpa y señalización de que son personas irresponsables, de que ya tienen toda la libertad del mundo para decidir estudiar y ser alguien en la vida, nuevamente dejando ver ese clasismo. Pero bueno, ¿qué pasa cuando viven en hogares que no les dan protección, cuando están rodeadas de pedófilos, violadores, padres ausentes al acecho, cuando incluso en las escuelas que deberían ser un lugar de liberación femenina aparentemente, también se les da constantemente ese mensaje de que allí no pertenecen? Y frente a ese panorama, cuando el casarse o vivir en unión libre o juntarse como culturalmente se le conoce, sí ofrece diversas promesas, como la de ser respetada como una ama de casa, como la de tener una casa propia en la cual se escuche su voz, la de ser protegidas por su marido o que les brinden los apoyos económicos que no tuvieron, quedan allí como una salida, ¿no? Y bueno, si están allí, no es que alcancen justamente esta realización de la que hablaba Graciela Hierro, siendo o teniendo roles de adulta, sino que nuevamente regresan al ámbito de la domesticación sin que puedan cambiar, porque no tienen lugares a donde regresar y porque aún queriendo cambiar esa decisión son señaladas, son culpabilizadas y no se ve lo que hay detrás de esa aparente libre mundo. Ya sería todo, gracias. En su texto, La mujer yerma, Graciela Hierro pone en duda la noción histórica y cultural que vincula a las mujeres con el mal en un sentido moral. Para ello, aborda esta construcción a través de un análisis crítico de las representaciones mitológicas y religiosas, dos fuentes fundamentales que han moldeado las percepciones colectivas sobre el papel de las mujeres en la sociedad. A través de su análisis, Hierro señala cómo estas narrativas han creado una imagen de la mujer como figura moralmente malvada e irracional, un ser que necesita ser controlado o purificado. Esta problemática no solo se limita a una crítica histórica o literaria sobre cómo nos han representado a lo largo del tiempo, sino que también plantea las bases para una reflexión sobre la categoría mujer y sus significados. El texto de Hierro se convierte en un sendero que puede diversificarse en múltiples lugares, siendo el lenguaje uno de ellos. Así pues, a través de la caracterización de los problemas que plantea Hierro en su análisis, junto con el trabajo de Jennifer Saúl,
Esa Díaz León y Samia Gensi, pongo en duda la legitimidad de la categoría discursiva de hombre como sujeto universal que instaura la división entre quienes son considerados dentro de las nociones de superioridad, racionalidad, civilización y modernidad y quienes no. Esto con el fin de pensar que la forma en la que hablamos y decimos hombre establece las bases éticas y morales que justifican la violencia e imposición de discursos y actos misóginos en la cotidianidad. Ahora bien, Hierro decide analizar el mal en lugar del bien, ya que el mal tiene una carga simbólica y cultural más densa y restrictiva cuando se habla de la imagen femenina. Hablar del mal permite entender cómo la asociación entre feminidad y maldad han sido un tema central en las culturas patriarcales. Este vínculo releva las dinámicas de poder que han colocado a las mujeres en una posición de la que se tiene sospecha o peligro, de modo que el bien queda reservado para figuras masculinas. En el contexto cristiano, la figura de Eva representa este vínculo entre mujer y pecado. Al desobedecer a Dios y consumir el fruto prohibido, introduce el mal en el mundo. Este acto, que simboliza la tentación, se ha utilizado históricamente para justificar la idea de que las mujeres son propensas a llevar a los hombres a la corrupción. Similarmente, en la mitología griega, Pandora es creada por los dioses para castigar a la humanidad, y al abrir la caja que contenía todos los males, trae sufrimiento a la tierra. Hierro sugiere que estas figuras, más que simples personajes, representan un mensaje que se extiende a la percepción de la feminidad y las mujeres en general. Estas historias no solo perpetúan la imagen de la mujer como un agente de maldad, sino que también justifican sistemas de control y sumisión en la que las mujeres necesitan ser protegidas o guiadas por una autoridad que tiende a ser masculina y patriarcal. Por lo tanto, la relación entre mujer y mal funciona como un dispositivo que legitima la dominación masculina y su papel como protector en las sociedades patriarcales. La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie nombró historia única a la imposición de una narrativa dominante sobre un grupo, generando una percepción simplista y a menudo incorrecta sobre sus experiencias. Así pues, la historia de la mujer, como tentadora y causante del mal, se ha encargado de despojar a las mujeres de la complejidad y diversidad de sus experiencias, reduciéndolas a ser la mera contraposición del bien, es decir, la contraposición del hombre. En otras palabras, el hombre es lo propio y la mujer es lo otro. Las representaciones unidimensionales crean un marco restrictivo en el que las mujeres están siempre condicionadas a comportarse de acuerdo con roles específicos. Esposa, madre o ama de casa son las posibilidades en las que las mujeres pueden incluirse en la categoría de lo bueno. En palabras de Hierro, la mujer no será ya la diosa creadora, tampoco la indomable amazona ni la reina poderosa. Será la virgen, la casta y la obediente esposa, la madre de Dios y los hombres. Esta ambivalencia la acompaña hasta nuestros días. El peligro de la historia única radica en que no solo cuenta una historia incompleta, sino que se convierte en una herramienta de opresión y limitación. Por otro lado, en muchos idiomas, incluido el español, el género masculino funciona como el género neutro en el lenguaje. La filosofía del lenguaje feminista problematiza esta práctica al señalar que esto refuerza la percepción de que lo masculino representa la norma o el estándar para toda la humanidad, mientras que lo femenino, así como otros géneros, se convierte en una categoría adicional o secundaria. El ejemplo más claro es el uso de la palabra hombre para referirse a humanidad. Por lo tanto, la neutralidad, lejos de ser inclusiva, consolida un modelo en el que las mujeres son otra cosa, una categoría desviada o adicional, algo distinto o extraño. Aclaro que esta estructura no solo excluye a las mujeres de la categoría universal de humanidad, sino que también legitima la noción en la que el hombre es el modelo a seguir. Marilyn Frye, filósofa y teórica feminista, cuyo trabajo recuperado por Saúl, Díaz León y Gensi, argumenta que el uso constante de pronombres de género es un ejemplo de cómo en la cotidianidad del lenguaje se puede exacerbar las diferencias entre los dos sexos. Freire sostiene que esta práctica, aunque aparentemente inocua, genera la percepción de que el sexo de una persona es relevante en casi todas las situaciones, incluso cuando no debería serlo, lo que termina siendo absurdo. Además, esto actúa como una herramienta que facilita la dominación masculina. Al recalcar constantemente el sexo, se sugiere que es un aspecto central de la identidad de una persona y que las mujeres ocupan un lugar específico y limitado de acuerdo con la jerarquía que impone la división de sexos. Por ejemplo, al decir que ese hombre es un profesional, se infiere que estoy hablando de un hombre con un título o una carrera consagrada, pero al decir esa mujer es una profesional, se tiende a inferir que se trata de una trabajadora sexual.
Mientras que Hierro explora cómo las representaciones religiosas y míticas han asociado a las mujeres con el mal, mostrando cómo las mujeres quedan fuera de las categorías morales deseables, como el bien o la virtud. De modo similar, el masculino neutro del lenguaje sitúa a los hombres como representantes de lo universal, mientras que la feminidad queda relegada a un otro en las estructuras lingüísticas. ¿Por qué hablar de maldad en lugar de bondad? Si bien Hierro da una respuesta, la pregunta de los primeros párrafos de La mujer y el mal remite a la pregunta por la diferencia entre ambos sexos. No es de sorprender que la parte masculina es la que ha respondido y legitimizado su respuesta. La unión de la mujer con el mal surge como una posible respuesta a esa pregunta, a la que, como señala Hierro, se le adjudican explicaciones míticas, religiosas, filosóficas y científicas para justificar la opresión femenina, como señala en la siguiente cita. Somos para los hombres las merecedoras de la opresión por nuestra perversidad anímica y física, las portadoras de la culpa, las incitadoras del deseo masculino, las castradoras del Edipo, en suma, las brujas y las feministas. Cierro cita. Desde el punto de vista feminista, el control masculino sobre el lenguaje se manifiesta en la capacidad de moldear los significados, valores y asociaciones que se generan en la cultura. La codificación del sexismo en el lenguaje se evidencia en cómo ciertos términos asociados con las mujeres tienen connotaciones negativas y los asociados a los hombres connotaciones positivas. Palabras como histeria y sensibilidad o prudencia y racionalidad son algunos ejemplos. El objetivo para Graciela Hierro no es negar el mal, sino cuestionar el hecho de que seamos nosotras la representación de este, con el fin de reivindicar las experiencias diversas de mujeres diversas. Por otro lado, para la filosofía del lenguaje feminista, la solución no está en la reformulación de significados ni en la implementación de reformas lingüísticas, sino en la práctica de estos. Hacia el final del análisis, se vuelve fundamental cuestionar la categoría discursiva de hombre como sujeto universal, un concepto que, como sugieren La mujer y el mal y los estudios de Jennifer Saúl, Esa Díaz León y Samia Gensi, ha instaurado una diversidad simbólica y real entre hombres y mujeres, que puede traducirse en la división entre lo racional y lo sensible, lo bueno y lo malo, o lo virtuoso y lo vicioso, entre otros. La elección y uso de términos no solo refleja estas divisiones, sino que también operan como mecanismos de imposición ideológica, normalizando la violencia simbólica y la exclusión de lo femenino. De este modo, la forma en la que decimos y nos referimos a hombres y mujeres perpetúa las estructuras patriarcales al neutralizar la desigualdad y situar a las mujeres en un lugar de subordinación. Es claro que existe una diferencia entre hombres y mujeres, pero, en palabras de Hierro, diferencia no se lee como jerarquía. Es necesaria una revisión profunda y crítica de los significados que subyacen en nuestras prácticas lingüísticas. Ya. Buenos días. En esta ponencia buscaré caracterizar dos propuestas éticas desde uno de los enfoques que le dan al cuerpo. Por un lado, voy a caracterizar una expresión de la moderación en el pensamiento de la filósofa pitagórica Mía, y por el otro lado voy a caracterizar la ética del placer de la filósofa Graciela Hierro. Pues en ambas propuestas, el cuerpo juega un papel importante, mismo que es poco frecuente en éticas, llamémoslas más tradicionales. Esta caracterización, sin embargo, no será desde la confrontación de sus propuestas, sino que, siendo un espíritu hegeliano, voy a buscar mostrar sin contraponer. Comenzando con la propuesta de la pitagórica Mía, texto que extraje del volumen primero de A History of Women Philosophers, editado por Mary Ellen Wade, que también fue escrito en colaboración con varias filósofas. Primero me gustaría señalar que respecto al estudio de las filósofas de la antigüedad, es muy difícil encontrar tanto sus obras como cosas de su biografía, ¿no? Y esto pasa también con Mía, de la cual tenemos tres datos sobre su vida. La primera es que es hija de los también filósofos Teano de Crotona y de Pitágoras, que fue en su casa donde Pitágoras murió quemado y que se casó con un atleta llamado Milo. Muy bien, pasando a la revisión de su propuesta ética en torno al cuerpo, un aspecto importante que hay que recordar antes es que para los pitagóricos era importante el concepto de armonía. El concepto de armonía lo ponían en relación con el hecho de que pensaban que todas las cosas del universo tenían como un lugar propio y que todas esas cosas además tenían una función propia. Asimismo, esto es como por lo que nosotros conocemos, es que todas estas cosas tenían relaciones o estaban en relaciones mismas que podían ser expresadas como proporciones matemáticas. Ahora bien,
¿Cuándo ellos pensaban que se cumplía este principio de armonía? Este principio de armonía se cumplía cuando efectivamente todas esas cosas ocupaban su propio lugar y realizaban sus propias funciones. Esto es muy interesante porque en las pitagóricas, de lo que hemos encontrado sobre ellas, es que buscaban aplicar este principio de armonía pero a cuestiones de la vida cotidiana. Y Mía no sería la excepción. De ella, lamentablemente, solo nos ha llegado una sola carta que escribió a una amiga, a alguien llamado Phyllis, en virtud de que esta persona llamada Phyllis se había convertido en madre. En esta carta, Mía le extiende consejos en torno a la crianza del recién nacido, y entre los muchos consejos que da, resalto la siguiente oración. Yo lo traduje porque el libro no está en inglés. Dice, ella, refiriéndose a la nodriza, no debe dejarle dormir cuando ella misma desee dormir, sino cuando el recién nacido desee descansar. Esta oración resulta sumamente interesante considerando dos cosas. La primera es que los consejos están dirigidos hacia la moderación, y la segunda es que se deja ver que el propio recién nacido ya está dirigido a la moderación. Esto a mí me resulta muy interesante porque este es un bebé, es decir, no ha sido preparado para seguir la moderación, sino que ya se está implicando que es algo hacia lo que naturalmente tiende, con lo cual yo creo que no voy demasiado lejos afirmando que se podría tratar de una capacidad o cualidad sensible, es decir, es el propio cuerpo, su sensibilidad, la que le está dando la guía hacia la moderación, lo cual vendría a significar que el cuerpo, en esta ética, no se aleja de la moderación, sino que lo acerca. Pasando a la propuesta de Graciela Hierro, ella fue filósofa, investigadora y académica, como ya sabemos, llegando a ser una de las principales impulsadoras de la filosofía feminista y los estudios de género en el país, con un especial interés por la ética. Su texto, La ética del placer, es un claro ejemplo de ello, pues se enfoca en la construcción de una ética para las mujeres que gira en torno a nuestro placer. Esto es así porque, para ella, en primer lugar, todos los feminismos tienen en común expresar los intereses de las mujeres e intentar llevarlos a cabo. Segundo, el objetivo de la acción moral es el placer. Tercero, en los grupos patriarcales, el grupo controlado con base en su placer son las mujeres. Y su conclusión es que para que las mujeres sean libres y morales es necesario que se apropien de sus propios cuerpos, que elijan su deseo y medida, Ahora bien, ¿en qué consiste la ética del placer? Para Graciela Hierro, su ética del placer es tanto una ética feminista como una ética hedonista, cuya finalidad es, en sus propias palabras, cito, proponer el ejercicio de la autonomía moral para descubrir y realizar el propio estilo de vida, arranque y contenido de la vida buena, que de forma extendida sería, cito, contribuir a la integración de la personalidad femenina a través de la asunción de la propia experiencia del placer definida y descrita por las mujeres, que contribuye a la satisfacción de las necesidades, deseos, intereses e inclinaciones, como las mujeres los entienden y practican. Es el juego de la vida y es el problema elemental de la existencia que sí vale la pena ser vivida, precisamente por su empeño de ser friccionada, plantearse finalidades y perseguirlas. Ello constituye la ética feminista de la madurez. Todo ello, todo eso que he mencionado, se da a través del cuerpo, pues, cito, el placer depende del cuerpo y solo se alcanza si nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo. Nuestro deber moral básico es apropiarnos de nuestro cuerpo. El cuerpo controlado por otros no permite el goce y nadie puede llamarse a sí misma libre si no decide sobre su cuerpo. Si bien el eje central que articula la propuesta de Hierro es el cuerpo, habla constantemente de una apropiación del cuerpo, lo cual parecería contradictorio que sea el cuerpo una condición a priori para su desarrollo ético, pero que al mismo tiempo sea un algo a ganar. El cuerpo es caracterizado como una cosa y una situación. Sin embargo, es posible que ello no responda a una falta argumentativa, sino en consonancia con su discurso, a que el cuerpo se presenta como cosa, en tanto que a las mujeres se nos ha constituido como género, dice Hierro, a partir de nuestra sexualidad. De modo tal que la apropiación del cuerpo no consiste en una autocosificación, sino en un reclamar una cierta propiedad o una cierta autonomía, que si bien sería siempre presente en las sociedades patriarcales, el ejercicio de esta propiedad estaría siendo restringida a las mujeres. De este modo, en sociedades patriarcales se debe llevar a cabo la apropiación, a la que a mí me gustaría más llamar reapropiación de los cuerpos antes de poder llevar a cabo una ética del placer. Así, vemos que el cuerpo juega un papel crucial en la ética de Hierro, pues desde este se constituye una ética, su ética, pues solo a partir de este las mujeres podremos abrirnos al placer y con ello a lo bueno y a la felicidad, como lo indica Graciela Hierro.
Finalmente, en ambas propuestas vemos cómo el cuerpo tiene un papel relevante, si bien no del mismo modo, sí es relevante en tanto que en ambas éticas el cuerpo está posibilitando la acción moral. Recuperar ambos enfoques es importante porque nos posibilita la apertura frente a diversas formas de acercarnos a la ética. Muchas gracias.